Bueno, mi gente, y esta semana, chequéate esto, vamos a tirar aquí una carne asada en nuestra parrilla para hacernos unos deliciosos taquitos. Chequéate esto. Esto los vamos a terminar con nuestro rico guacamole, que ya yo te enseñé cómo hacerlo, y mucho pico de gallo. También falta el sour cream. Así que no te lo pierdas, eso es lo que viene esta semana, solamente aquí en Charnecos Barbecue Grill. Bueno, hoy vamos a estar trabajando con esta carne asada. Es bien parecida a un churrasco, lo único que es un poquito más finita, como pueden ver. Lo primero que vamos a estar haciendo es, hay que limpiarla. Y toda esa grasa que ustedes le encuentren a esta carne, asegúrense en sacarla. El por qué es porque esa grasa es como si fuera parte de la membrana y la grasa es bien dura. Por lo tanto, esa grasa no se va a derretir y no le va a dar ningún tipo de sabor a la carne. Lo único que sí te voy a asegurar que va a pasar es que si se la deja a dejar, cuando te la vayas a comer y tengas un pedazo de esto, va a estar bien gomoso. Eso es mejor poco a poco coger la cuchilla y empezar a quitársela toda. Y algo que acostumbro a hacer con este tipo de carne es tomar tu martillo de cocinar y empezar aquí a ablandar la carne poco a poco. No tanto, no las quiero finitas así como un papel, simplemente para que se pueda ablandar un poco más. Y ahora lo que hacemos es que empezamos a adobar nuestra carne. En este caso usa tu sazón favorito para adobar tus carnes. Y en mi caso yo lo que estoy usando es una mezcla que ya tengo de sal, pimienta y ajo. Y como siempre, acuérdate de adobarlo por ambos lados. Esta carne es bien finita, así que échale solamente un poco de sazón para que no lo vayas a salar. Una vez hacemos eso, pues ya tú sabes, la parrilla caliente a 300 grados está la mía. Están las hornillas a fuego bajito. Y lo que vamos a hacer es que voy a poner aquí toda la carne en la parrilla. Ahora, si el corte de carne fuera más grueso, de 1 pulgada o más, pues lo que estuviera haciendo sería teniendo mi parrilla ya más caliente, unos 500 grados o más, para entonces sellar esa carne por ambos lados. En este caso, a la carne ser tan fina, pues no quiero sobrecocinarla porque si no, vamos a estar comiendo chicle. Y después de algunos 7 minutos, chequéate eso, mi gente. Mira cómo se ve eso. Ay, papá. Ahora es que vamos a empezar a virar toda nuestra carne. Para entonces la vamos a dejar algunos 7 minutos más. Y la vamos a cocinar a un término medio a medio cocido. Y escúchate esa melodía. Ay, papá. Cómo suena eso. Y cómo se ve también. Y ahora después de los 7 minutos, vamos a echarle un poquito de limoncito aquí por encima. Porque esta carne ya está lista y la vamos a empezar a sacar. Y así va a quedar nuestra carne. Y solamente la vamos a dejar reposar 1 o 2 minutos. Porque esta carne es bastante fina y no necesita descansar tanto como un corte más grueso. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a calentar nuestras tortillas. En mi caso, a mí me gustan mucho estas de la Misión, tortillas de harina. Y las tiramos aquí por 2 o 3 minutos a nuestra parrilla. A lo que mira, ahora lo que todo el mundo quiere ver. Vamos a picar nuestra carne asada. El primer corte que le di fue con la fibra. Y todos los demás se los tienes que dar en contra de la fibra. Porque si no, otra vez lo que vas a hacer es comer chicle. En contra de la fibra es lo que ayuda a que no sea tan gomoso. Y chequéate cómo quedó ese steak, ¿eh? Mira para allá. De medium a medium well. Ay, papá. Mira para allá qué lindo se ve eso. Y ahora lo que hacemos es que vamos a empezar a hacer nuestros tacos. Y le pones toda la carne que tú quieras, pero recuerda que mira, también tenemos el pico y el guacamole. Y mira qué lindo se ve ese pico de gallo. Sus cebollitas, cilantro, tomate, jugo de limón. Pero el guacamole no se queda atrás, papá. Chequéate eso, mira. Guacamole con el cilantro, cebollita también. Era para allá. Y un toque de jugo de limón. Chacho, no me diga que esos dos no se ven bien tentadores.
Ay, papá. Oye, yo te enseñé cómo hacerlo. Si no te acuerdas, mira, aquí mismo en mi canal de YouTube, dale clic a video y vas a encontrar más de 30 recetas ya. Y vas a llegar hasta el número 12 y el 13. Mira, cómo hacer pico de gallo y cómo hacer guacamole para que te queden así como estos dos. Bien abusadores, ¿ah? Bueno, y ahora le echamos un poquito de este guacamole a nuestros tacos. Espérate, un poquito, chach. Hay que echarle sin compasión. Esa es la palabra que estaba buscando. Y así mismo como estamos haciendo con el guacamole, mira, llegó el turno al pico de gallo. Y vas a hacer lo mismo. Vamos a echarle sin compasión también aquí a nuestros tacos. Entonces, si quiere que el pico de gallo tenga un poquito de ese sabor picosito, lo único que tienes que hacer es añadirle un poquito de jalapeño. Y si quiere que pique más todavía, pues le deja las semillas jalapeño y así te va a dar un kick, como dicen en inglés, una patada de sabor. Y aquí por último, mira, añadimos nuestro sour cream y chequéate, mira, una línea de sour cream, un limoncito por el lado. Y así quedaron el invento nuestros tacos de carne asada. Ay, papá, chequéate eso. Estos son tacos de carne asada con bandera, por los colores de la bandera mexicana. Y si tienes chimichurri por ahí que te sobró del que hicimos, era poner la carne asada en los tacos y le echas un poquito ese chimichurri, tacho, y con eso nada más queda. Y ya tú sabes, el pico de gallo y el guacamole por el lado. Bueno, mi gente, si te gustó este video, ya tú sabes, dámele un like al video, compártelo si aprendiste algo nuevo para que otros también se puedan beneficiar. Y ya tú sabes, nos vemos en la próxima aquí en Charnecos Barbecue Grill.